Le voy a pedir que me acompañen a Tercera de Juan. La semana pasada nosotros terminamos, ¿qué terminamos? Segunda de Juan. Hoy vamos a comenzar en nuestra serie de Efesios no, perdón, nuestra serie de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Vamos a comenzar a estudiar esta epístola o pequeña carta de Tercera de Juan. Y ustedes ya están viendo ahí en pantalla el tema, este tema general que vamos a estar predicando por algunas semanas. Y el tema que vamos a ver en esta carta es reconocimiento y denuncia de la hospitalidad. Ustedes saben que cuando estudiamos Segunda de Juan estuvimos viendo el tema de la hospitalidad, vimos lo que era la base de la hospitalidad, vimos cómo se comportaba la hospitalidad, vimos los límites de la hospitalidad y vimos la bendición de la hospitalidad. Eso lo vimos en la segunda carta de Juan. Hoy vamos a seguir con la hospitalidad, no porque yo quisiera, sino porque me veo forzado por la misma palabra de Dios a continuar con el mismo tema que la misma palabra de Dios tiene en sí mismo. Así que hoy vamos a ver acerca de este punto, el reconocimiento y denuncia de la hospitalidad. Y yo creo que usted sepa algunos datos, que ya usted lo sabe tal vez, pero son datos importantes que puede tener en su mente antes de nosotros comenzar a abordar esta epístola. Y una de las cosas que podemos notar aquí o saber como en forma de contexto es que esta es la tercera epístola de Juan, que tan solo tiene 15 versículos. Es cortitita. La segunda de Juan tenía 13. Esta tiene 15 versículos. Y esta carta o epístola fue escrita entre los 90 y 95 después de Cristo, en el mismo tiempo cuando se escribió primera, segunda y bueno, y aquí esta tercera de Juan. Sabemos que Juan aquí se describe, en este versículo, como sabemos más adelante, él se describe como el anciano. Aquí en tercera de Juan, el primer versículo dice, yo soy el anciano, o te habla el anciano. Lo mismo que hizo en segunda de Juan cuando le escribió a la señora elegida, el anciano. Y nosotros decíamos que esto del anciano puede referirse a la edad de Juan, que ya es alguien que está avanzado, tal vez entre los 93 años por ahí. Tal vez se estaba refiriendo a la edad de él avanzada, pero también se estaba refiriendo, podría ser, al rango que él tenía como apóstol escogido de Cristo. Recuerden que Cristo fue quien le escogió a Juan y él fue el último apóstol que vivió o que murió de muerte natural, según la tradición. Y también hay importante la dedicatoria de esta carta. Juan dedica esta carta a su amado hermano en Cristo llamado Gayo. Eso vamos a ver más adelante. A su amado hermano en Cristo que llamaba Gayo. No se sabe mucho acerca de Gayo, más que lo que Juan dice, que era alguien que tenía un buen testimonio y que era alguien que andaba en la verdad de Dios. No se sabe con seguridad si el nombre o la persona que Pablo menciona con el mismo nombre de Gayo en Romanos 16, 23 y también en Hechos 4, 20, se refiere a la misma persona. No se sabe, podría ser que ese mismo Gayo que Pablo menciona es el mismo que Juan está mencionando, pero no sabemos con certeza si es la misma persona. Gayo tenía un ministerio, esto es un ministerio importante, el ministerio que Gayo tenía era el ministerio de hospitalidad a los extraños o a los cristianos que no eran conocidos en la iglesia y también a los cristianos conocidos. El ministerio de la hospitalidad era el ministerio de Gayo. Este nombre de Gayo tal vez suena un poquito para nosotros, para nuestros oídos raros, porque podríamos pensar que es el gallo que tiene Sara en su casa, pero no es ese gallo. El nombre de Gayo era un nombre que se usaba en los romanos. Los romanos acostumbraban a usar ese nombre de Gayo para ponérselo a sus hijos. Y es posible que este hombre, Gayo, es de descendencia romana. Podría ser, porque el nombre es un nombre romano. Ahora la ocasión, ¿por qué Juan, ¿por qué Juan se vio motivado a escribir esta carta? ¿Qué fue lo que lo movió? ¿Cuál fue la ocasión? Bueno, esta carta es la más personal de las 3 cartas que Juan escribe. Es la más personal. ¿Por qué es la más personal? Porque se la escribe a una persona en específica.
Primera de Juan le escribió a la iglesia en conjunto, a la iglesia en general. Segunda de Juan también a la señora elegida, según la posición que nosotros adoptamos. Pero tercera de Juan, él le escribe a una persona que se llamaba Gallo. ¿Y por qué Juan le escribe a esta persona? Bueno, Juan se enfoca aquí en esta tercera carta, él se enfoca en el tema de la hospitalidad. Juan reconoce a Gallo por ser un buen hospedador. Es como que Juan, reconozco tu trabajo, Gallo. Pero también Juan reconoce el buen testimonio piadoso, digno de imitar, de alguien que aparece más adelante, que se llama Demetrio. Demetrio era alguien también con un testimonio y un hombre piadoso, digno de imitar. Y Juan escribe para reconocer a estas personas, para felicitarles, para decirles que sigan así en esa vida ejemplar. Pero también Juan escribe esta carta, la ocasión es para tratar una problemática. Siempre donde hay cosas buenas, hay algunas cositas malas que están haciendo de la suya. El enemigo siempre se opone por un lado cuando Dios está haciendo algo. Pero Juan iba a tratar una problemática. ¿Qué problemática era esta? Había alguien, Juan iba a denunciar a Diótrefe. Juan escribe esta carta para denunciar también a Diótrefe, quien era un arrogante y desobediente opositor de la hospitalidad cristiana. Gallo tenía un ministerio de hospitalidad. Demetrio era alguien ejemplar que andaba también en los caminos del Señor y seguro de los hospitalarios, seguro que sí, aunque no lo dice claramente. Pero también había una oveja negra, el cual se oponía a todo eso que ellos hacían. Se oponía a la hospitalidad. Y es por esto que Juan escribe esta epístola, para tratar esos temas. Por un lado está reconociendo a algunos que trabajan bien, que están haciendo bien, pero también para reprender a alguien que estaba haciendo lo malo y dañando la obra de Dios. Ahora, con esto en su mente, estos son datos generales, con esto en su mente, vamos a estar predicando por alguna semana este tema. ¿Cuál? Reconocimiento y denuncia de la hospitalidad. Reconocimiento y denuncia de la hospitalidad en los versículos 1 hasta el 15 de tercera de Juan. Y bajo este tema vamos a ver algunos temas en general. Vamos a ver un tema que vamos a tratar es el buen ministerio de la hospitalidad, que va a ser los versículos 1 hasta el 8, eso vamos a ver ahora. Luego vamos a ver, segundo punto es denuncia de un ministerio anti-hospitalidad. Denuncia de un ministerio anti-hospitalidad. Tercero vamos a ver la buena reputación digna de imitar de un hombre piadoso, que es el Demetrio. Eso va a estar en los versículos 11 hasta el 12. Y por último vamos a ver una despedida hospitalaria, que es en los versículos 13 al 15. Así que vamos a entrar de lleno. ¿A dónde vamos a entrar? Al primer punto, un buen ministerio de hospitalidad. Vamos a leer los versículos 1 hasta el 8 de tercera de Juan. Dice, el anciano Gallo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tenga salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que que oír que mis hijos andan en la verdad. Amado, fielmente te conduces cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno del servicio a Dios, para que continúen su viaje. Porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues sabemos acoger
Nosotros pues debemos, acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Si usted se ve aquí, se enfoca aquí en Gallo, Gallo es un buen ejemplo, mis hermanos, de lo que es un ministerio de la hospitalidad. Un ministerio de la hospitalidad, vamos a ver, ya usted sabe lo que es la hospitalidad. Y Gallo tenía un ministerio, aquí es evidente, usted lo pudo ver. Gallo tenía un ministerio de la hospitalidad, pero es un ministerio bueno. Es un ejemplo de lo que es un ministerio bueno. Dice el versículo 1, dice el anciano a Gallo, el amado, a quien amo en la verdad. Es interesante que usted ve que en este versículo 1, Juan es sumamente expresivo cuando le dice a Gallo, le expresa lo siguiente, a quien amo en la verdad. Juan expresa que él amaba a su hermano en la fe, a Gallo en la verdad. Él es muy expresivo. Ahora, el amor y la verdad, es interesante, el amor y la verdad siempre deben de ir de la mano. Eso ya lo vimos en la segunda carta. En nuestras relaciones como cristianos, en nuestras relaciones con otros cristianos, el amor y la verdad siempre deben de ir de la mano. Como bien le compartí ayer, le decía, no te puedo amar sin la verdad y no te puedo decir la verdad sin amor. Yo no te puedo amar a ti sin la verdad y no te puedo decir la verdad sin amor. La verdad y el amor siempre van juntas, van de la mano. Este amor que Juan expresa aquí a Gallo, lo lleva a él a que diga la siguiente deseo, la siguiente oración que aparece en el versículo 2. Miren cómo dice el versículo 2. Amado, yo deseo que tú seas ¿qué? Que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Juan está amando a Gallo y también le desea una oración, una plegaria a Dios, y le desea esta cosa. ¿Qué le desea? Bueno, por un lado le desea que sea prosperado. Después le desea que tenga salud. Y luego afirma, así como eres próspero espiritualmente, o así como prospera en tu alma, que es lo mismo que decir espiritualmente. Cuando Juan le dice aquí, yo deseo que tú seas prosperado, aquí está hablando, esa palabra prosperado está hablando de prosperar en todo sentido. Hablando de prosperar en la vida, de prosperar en los negocios. Esto habla de que Dios, Juan está pidiendo que Dios cuide de Gallo con todo el bienestar temporal que necesita en esta vida. Es como si Juan estuviera recitando o diciendo lo que el Señor enseñó en la oración del Padre Nuestro en Mateo capítulo 6, 11, cuando dice la parte que dice, danos hoy el pan de cada día. Es como si Juan estuviera pidiendo eso. Señor, proveerle a Gallo, prospéralo en todas aquellas cosas materiales que necesita. Después dice que tenga salud. Cuando habla aquí de tener salud, lo que se está refiriendo aquí es que tenga buena condición física, que goce de buena salud, es lo que está pidiendo. Eso es algo digno de imitar. Que Dios le dé salud, que goce de buena condición física. Y también esto no sé pensar lo que dice la oración del Padre Nuestro en Mateo 6, 13, cuando dice, líbranos del mal. Líbranos del mal. Debemos orar a Dios así. Y Juan pareciera que lo está aquí aplicando. Después la última parte dice, así como tú prosperas, o así como tú eres próspero espiritualmente. Lo que está diciendo aquí es que Gallo gozara de ¿qué? De una prosperidad física, que gozara de una prosperidad material y de la manera que gozaba así como él gozaba de su buena prosperidad espiritual, porque era alguien maduro, que andaba en la verdad, como vimos en los versículos, vamos a ver más adelante, también él esperaba que de las otras maneras también Dios lo bendiciera. Juan está pidiendo que Dios cuidara de él en todo sentido, que Dios supliera todas sus necesidades materiales, que Dios le diera a él éxito en el arduo trabajo de sus manos. Que si trabajaba, que Dios le ayude a que él prospere también. Que Dios cuidara de su salud física. Así como Dios también le había dado muchas
mucha prosperidad en su alma. Era un hombre maduro. Esta es una oración digna. Y es interesante porque parece que Gallo debió haber sido bien amado, había sido un amigo bien amado por parte de Juan. Pareciera que Juan lo tenía en mucha estima. ¿Por qué? Porque menciona 3 veces amado. Tanto en el versículo 2 como en el versículo 5 y versículo 11. Dice amado, amado. Habla de la cercanía, de la unidad que tenía él. Y él le desea aquí que tenga prosperidad en todo sentido. En todo sentido. A mí me parece que cuando Juan está aquí deseando esta oración a su amigo, a su hermano en Cristo en la fe, a Gallo, parece como si Juan tiene en su mente, ¿sabe qué? El saludo shalom. ¿Sabe qué significaba este saludo shalom? Precisamente eso. El shalom significaba que Dios diera prosperidad física, material y salud espiritual a la persona. Esto es lo que significaba. Parecía como si Juan está pensando en el shalom. Y precisamente en el versículo 15, cuando él se le pide, le desea esto mismo. Le desea paz, que es shalom en hebreo. Esto nos lleva a nosotros a pensar, wow, nosotros necesitamos orar, hacer oraciones, uno por otros, como esta. Como la que hizo Juan por su hermano en Cristo, Gallo. Nosotros necesitamos en nuestras vidas de oración, también alegrarnos y gozarnos, como Juan lo expresa en el versículo 4, como saben. Ese mismo gozo y entusiasmo que Juan tenía por este hermano, también nosotros debemos también de practicar eso en nuestras vidas. Mire que dice el versículo 4. Dice, no tengo yo mayor gozo que este, ¿cuál? Oír que mis hijos andan en la verdad. Juan dice, yo no tengo mayor alegría, yo no tengo mayor gozo, yo no tengo mayor satisfacción que esta. ¿Cuál? Escuchar que mis hijos andan en la verdad. Aquellos en quienes Juan se había invertido, Juan había gastado tiempo, sudor, fuerza, instruyendo a creyentes, haciendo que ellos caminen en el camino de Dios, discipulándolo, ayudándolo a que Cristo se forme en ellos. A este grupo que Juan se había invertido en él le dice, le llama sus hijos, los cuales andaban en la verdad. Claro, porque Juan tenía un sentido, ellos son mis hijos espirituales, no físicos, eran hijos espirituales. Porque él había invertido. Juan se había invertido en la vida de estos hermanos y lo consideraba como sus hijos. Estos eran cristianos, ¿qué? Cristianos que habían madurado y que andaban practicando la verdad de Dios. Por eso él se sentía orgulloso, Juan se sentía alegre de ellos, porque ellos andaban de una forma digna del Señor. Esto trae, mi hermano, esto trae mucho gozo a uno. Trae sumo gozo cuando nosotros nos invertimos en otras personas, en la fe, y luego lo vemos crecer, vemos a hombres y mujeres crecer y vivir en la verdad, en obediencia. Eso trae gozo a aquellos a quienes nosotros nos invertimos en ellos. Ese mismo sentimiento, esa misma alegría, satisfacción de gozo que Juan tenía, nosotros lo sentimos cuando nosotros nos dedicamos también por otros y lo vemos andar en los caminos de Dios como Dios dice. El trabajo de Gallo, del cual Juan se sentía orgulloso y del cual él reconoce que estaba haciendo bien, ¿cuál era? Era el trabajo del ministerio de la hospitalidad. Gallo tenía un ministerio de dar hospedaje. ¿De dar hospedaje a quiénes? A cristianos desconocidos, que quiere decir que no eran de la misma región. Es como si yo estuviera aquí en Lebanon y vienen cristianos de Portland, de Beaverton. Yo no sé muy bien, no son de mi área aquí, pero ellos vienen aquí y yo les recibo con hospitalidad. Pero también había hospitalidad para los locales, los que estaban ahí. Y ese es el ministerio que tenía él. Vamos entonces a ver aquí en el versículo 5. Miren cómo dice el versículo 5.
Más quiero recordaros, perdón, me equivoqué, es aquí. Amado, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Fielmente te conduce. Gallo tenía lo que llamaba una hospitalidad bíblica. Gallo tenía una hospitalidad bíblica. Él acogía a ¿quiénes? Él acogía a los hermanos extraños. Ya le dije que eran personas que no eran del área y también a los que estaban cerca. Aquellos que iban de viaje. Habían hermanos que, supongamos, iban para Sweet Home y pasaban por Líbano antes de llegar a Sweet Home, está cerquitita, pero pasaban por Líbano y Gallo los hospedaba una noche o el tiempo que necesitaban para que siguieran su viaje. Él proveía todo cuanto ellos necesitaban, a hermanos en la fe. Gallo tenía un ministerio digno de imitar. Y Juan se sentía alegre y gozoso por el ministerio que Gallo estaba experimentando en la iglesia. Hospedar a los hermanos que no conocía era sin duda un ministerio bien delicado. ¿Por qué hospedar a los hermanos que Gallo no conocía? ¿Por qué era un ministerio que era bien delicado? Bueno, porque Gallo tenía que filtrar bien qué persona que venía de viaje o pasando por su ciudad era un cristiano de verdad. Darle hospedaje a lo conocido es fácil porque lo conoces, pero a lo desconocido, Gallo tenía que filtrar bien, tal vez hacer preguntas, o de dónde viene, qué iglesia, qué reputación tú tienes, o ver la forma de que comprobar espiritualmente si esa persona era cristiana. Era un trabajo delicado porque no podía él dar hospedaje a todas personas. Recuérdense que también andaban ¿quiénes? Andaban los falsos maestros. Andaban de viaje también, como vimos la semana pasada, eran misioneros de Satanás. Ellos andaban también de ciudad en ciudad, de iglesia en iglesia, enseñando sus doctrinas. Entonces, él tenía que tener cuidado. Tanto los hermanos locales como los hermanos extraños o hermanos desconocidos que se hospedaban con Gallo daban buen testimonio, dice el versículo, que también vamos a ver el versículo 6 más adelante. Daban buen testimonio. Ellos daban testimonio delante de la iglesia. Cuando otros hermanos llegaban a la iglesia, yo sé dónde estaba Juan, ellos daban testimonio de que Gallo le hospedaba bien. De que Gallo le trataba como dignamente como del Señor. Vamos a ver más adelante porque hay un versículo que dice que él le trataba de una forma digna del Señor. Miren cómo dice el versículo 5 al final. Dice: Amado, fielmente te conduce cuando presta algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Dice el versículo 6, los cuales han dado testimonio, o los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno del servicio a Dios, para que continúen su viaje. Es interesante que aquí estos hermanos, tantos los extraños como los cercanos, los conocidos, decían: Gallo es un hombre, es un ángel de Dios. Gallo daba un buen servicio. Gallo no recibía personas de malas ganas. Gallo no estaba ahí recibiendo personas y a la vez estaba como con una actitud: te tengo, pero no te quiero tener aquí. No. Gallo no hacía nada como con una imposición. Eso brotaba de un corazón amoroso hacia Dios. Y vamos a ver por qué. Hay una palabrita que tal vez escapamos, la pasamos por alto, pero que significa mucho. Mucho significa. Los hermanos que se hospedaban con él contaban con alegría, con gozo. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! En nuestro viaje que tuvimos por allá, que íbamos para la iglesia de Corintios y pasamos por la iglesia donde está el hermano Gallo. ¡Qué bendición! Ese hermano nos trató a nosotros como si nosotros fuéramos el mismo Señor Jesús que estuviera hospedando. Esta persona daba testimonio y Juan escuchó eso y está reconociendo el ministerio y la obra de Gallo. Gallo no escatimaba, escuche esto, Gallo no escatimaba ningún bien y ningún bienestar
para sus huéspedes. Cuando él hospedaba gente, él se esmeraba. Gallo se esmeraba cuando hospedaba a alguien en su casa. Él no escatimaba ningún bien, ningún bienestar para estas personas que dejaba o que él hospedaba en sus casas o en su casa. La parte que le decía, la palabra importante que también debe ponerle ojo en el versículo 6, es que dice, encamínalos como es digno. Encamínalo como es digno. Tal vez usted pensaría, encamínalo es que cuando se vaya, que tú le lleves hasta la puerta. Adiós, bye bye. Pareciera como eso, ¿no? Pero eso no significa eso. Aunque puede ser también un poquito. Pero lo que significa es, lo que esto se refiere es algo mucho más profundo. Significa o implica atenderle correctamente durante su estancia en la casa y que le proveyera a estas personas cosas como esta: ropa, comida, zapatos, dinero, algún acompañante, hasta recomendaciones para las otras iglesias. Implicaba todo eso. Que lo encamines significaba que tú, dentro de tu posibilidad, y aún mucho más allá de tu posibilidad, tal vez si es posible, que tú le dieras a estas personas todo lo que ellos necesitaban para continuar su viaje. Eso significaba encamínalo. Y Gallo no escatimaba nada, con tal de que esos hermanos en Cristo llegaran a su destino. Y vamos a ver que muchos de ellos eran predicadores, evangelistas interinos, que como Jesús mandó a evangelizar a los discípulos de dos en dos, y les dijo, no lleven nada, no lleven ropa, no lleven calzado, vivan por fe. Estas personas posiblemente salían sin nada, iban por fe, esperando la mano bondadosa ¿de quién? De los inconversos, de la iglesia. De la iglesia, porque es la mayor responsabilidad de la iglesia. Bueno, esa es la responsabilidad de la iglesia. Gallo da como si él estuviera haciéndolo directamente para Dios. Y precisamente así debe ser. Gallo atendía a esta persona y le daba como si lo estuviera haciendo directamente para Dios. Es lo que dice la Biblia. Hacerlo todo como para el Señor. Él sabía que estaba hospedando a hermano en Cristo, pero él estaba haciendo como si fuera el mismo Cristo que estuviera hospedando. ¿Cuánto merece Dios? Dios merece lo mejor. Lo mejor de ti, lo mejor de mí. Aquellos, mis hermanos, aquellas personas que trabajan para el Señor, aquellos que trabajan en la obra del Señor merecen lo mejor. Y colaborar es uno de los privilegios de la iglesia. Aquellos que trabajan para la obra de Dios merecen que la iglesia colabore para la causa que Dios ha puesto en su corazón hacer. Dice otro versículo que el obrero es digno del salario, el que trabaja bien. Eso también debe desafiarnos a nosotros también, porque esto implica más, como vamos a ver, cuando nosotros ayudamos a personas que son misioneros, que están de paso por aquí, o de la forma que sea que tú le puedas ayudar a esta persona, cuando nosotros hacemos eso, nosotros estamos ¿qué? Contribuyendo con la obra de Dios. Hay un eslogan, cuando se habla de las misiones, hay un eslogan, dicen que las misiones se hacen ¿cómo? Dice este eslogan, las misiones se hacen con las rodillas de los que oran, con la mano de los que dan. ¿Quiénes son los que dan? La iglesia, la persona. Y con los pies de quiénes? De los que van. Y han agregado otro más. Y con la iglesia que envía. Somos un equipo. Los misioneros y aquella persona que Dios ha llamado a predicar el evangelio por todo el mundo, ellos necesitan el apoyo y la contribución de la iglesia. Y puede ser que tú y las personas que están en la iglesia no sean misioneros, pero ellos están contribuyendo a la obra. Es como si fueran misioneros porque están dando.
Entonces, Gallo tenía un ministerio digno de imitar. Gallo tenía un ministerio digno de imitar. Es posible, mis hermanos, que usted diga, bueno, pero pastor, en estos tiempos no andan gente por ahí, son tiempos muy diferentes, ya no andan cristianos por aquí que van viajando a pie y que necesitan una noche para pasar aquí con nosotros. No es así. Es verdad, los tiempos han cambiado. Ya si alguien va a venir, pues se cotiza todo, los gastos, el hotel, quién va a estar, todas esas cosas, ¿no es verdad? Pero eso no quiere decir que no hayan personas que estén predicando el evangelio y que estén invirtiendo. Tú también puedes participar. Las misiones, contribuyendo con una causa. Estas son formas también de ser buenos operadores. Dice en los versículos 7 y 8. Porque ellos salieron, ¿quiénes? Aquella persona que Gallo hospedaba, dice, porque ellos salieron por amor del nombre de él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Wow. Juan dice, nosotros debemos, no que si tú quieres, no, es deber nuestro. Acogerle y darle lo necesario para que así nosotros contribuyamos con la verdad. Tanto Juan como Gallo sabían que la responsabilidad de cuidar, de atender y de velar por los cristianos que nos visitan como iglesia o en nuestros hogares, es responsabilidad de la iglesia, no del mundo. Es responsabilidad de la iglesia, no del mundo. Gallo sabía y Gallo entendía muy bien esto. De modo que él hospedaba a la persona y lo atendía a otros cristianos que estaban de paso, y ese era su ministerio como él servía a Dios. Tal vez Gallo no era un predicador, no era alguien importante, pero si algo tenía, él estaba sirviendo a Dios igual que los predicadores y que los pastores. Él tenía un ministerio y que no era muy importante que aquellos que predican y que hacen muchas cosas. Él tenía el ministerio de hospedar con amor y gracia a estas personas. Estos hermanos a quienes Gallo acogía eran hermanos que habían salido, dice el versículo 7, ellos habían salido por el mundo como evangelistas interinos. Tal vez cumpliendo, y así fue, cumpliendo la encomienda de Jesús de Mateo 8, 28, 19 y 20. Y hacer discípulos por todo el mundo, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ellos habían salido en obediencia a ese mandamiento y eran evangelistas interinos. Y gracias a ellos, a que ellos salieron, aquí en el primer siglo, salieron a distribuir el evangelio por todo el mundo, tú estás sentado aquí con el evangelio. El evangelio llegó a Europa, a Italia, a Roma, y después llegó para acá, para Occidente. Gallo estaba contribuyendo con su hospedaje, él estaba contribuyendo de igual manera al evangelismo, porque estaba acogiendo a los evangelistas para que continuaran la obra. Somos un cuerpo y estamos impulsando la obra, y el trabajo que hace el más pequeño miembro de ese cuerpo no se debe menospreciar porque es importante para que funcione. ¿Tú piensas que tus dedos meñiques o tus dedos de los pies no son importantes? Es importante. Sin él, muchas cosas fallan en todo tu cuerpo. Estas personas habían dejado ¿qué? Tal vez sus comodidades, habían dejado su bienestar, su negocio, su familia, y se habían ido a predicar el nombre, dice, el nombre de él, de Cristo, el camino de Cristo. La razón principal por la cual Gallo y los cristianos debían de hospedar a los predicadores que habían salido, a estos evangelistas, primero era
porque han sido enviados por causa de Jesucristo. La primera razón es que ellos han sido enviados por Jesucristo. Primera razón por la cual nosotros deberíamos de apoyarle. Por eso definitivamente no podían ellos aceptar la ayuda de los paganos. Se fijan en el versículo 7 al final. Dice que ellos salieron, dice, versículo 7. Dice que ellos salieron sin aceptar nada de los gentiles. Es interesante ese punto. Los gentiles está para referirse aquí a los paganos, al mundo incrédulo, a los que no conocen de Dios. Ellos salían y no aceptaban de ellos ayuda. ¿Por qué? Porque la responsabilidad era ¿de quiénes? De la iglesia. ¿Qué tiene que ver el impío con la obra? ¿Le quiere dar más orgullo al impío que piensan que van al cielo porque hacen cosas buenas? ¿Le quiere más orgullo aceptando que ellos contribuyan? Oh, bueno, ayudé a un misionero. Yo debo estar más cerca del cielo ahora. Mira, yo ayudé a tantas personas que son cristianos, tantas fundaciones, tantas organizaciones cristianas. Le he dado mucho dinero yo. Entonces, se sienten que se merecen el cielo por eso. No, es un trabajo de la iglesia. Segunda razón por la cual deberían de atender a los hermanos que servían al Señor, es porque ellos llegarían entonces a participar juntamente con ellos en ministerio. Cuando la iglesia hospedaba, cuando Gallo y otros ayudaban a estos hermanos que viajaban y que predicaban el evangelio, estaban ¿qué? Contribuyendo juntamente con la causa del evangelio. Y tercero, razón de por qué ellos debían de sostener a esto porque eran su familia en la fe. Era responsabilidad de la familia de la fe sustentar a la familia de la fe. Es responsabilidad de la familia sustentar a los miembros de esa familia de la fe, la iglesia. Era responsabilidad. Juan da aquí las razones de por qué nosotros, y Juan se incluyó él mismo, Juan se incluye en el versículo 8, dice nosotros. Juan no dice ustedes, no. Juan no dice tú, Gallo. Juan dice nosotros pues debemos acoger a tales personas. ¿Para qué? Para que cooperemos. ¿Con qué? Con la verdad. ¿Cómo funciona eso? Bueno, te voy a tratar de explicar un poquito. ¿Cómo yo coopero ayudando a alguien con la verdad? Si alguien viene que es un evangelista de Dios reconocido y que se sabe qué es, ¿cómo yo, acogiéndole y dándole sostén, comida, alimento y lo necesario, cómo yo estoy contribuyendo con la verdad? Bueno, él fue llamado por Dios para llevar el evangelio. Él tiene que ir a predicar el evangelio a tal lugar y tiene que llegar en tal fecha. Está bien cansado, necesita la vitalidad, la fuerza, tal vez necesita alguna ropa o tal vez necesita cosas para poder llegar a ese lugar y predicar la verdad. La acogida que tú le des te va a dar fuerza física, emocional, espiritual, ánimo para llegar a su destino y predicar la verdad. Tú contribuiste, pusimos el grano de arena. Por tal razón, los inconversos no podían o no pueden pertenecer a esta colaboración, porque ellos no son parte de la familia. No tienen por qué ofrendar o necesariamente ellos no tienen por qué ser los primeros en ofrendar. Es por esto la razón cuando vienen inconversos a las iglesias, y no sé, muchas iglesias lo hacen, pero algunas que ya ni lo hacen, pero muchas iglesias, en mi país se hacía, cuando iban inconversos a la iglesia y pasaba el tiempo de la ofrenda, quien estaba dirigiendo el servicio decía, las personas que no son creyentes, que no son cristianos, que no pertenecen a esta iglesia, no están obligados a ofrendar. Es responsabilidad de la iglesia. Si alguien quería dar, daba porque quería, pero no era una obligación. No era una obligación. Los mensajeros de la verdad necesitan ayuda del pueblo de Dios. Los mensajeros de la verdad necesitan ayuda
del pueblo de Dios. Al ayudar a los siervos de Dios, participamos en sus obras y nos identificamos con la verdad. Qué glorioso ese ministerio que tenía Gallo. Y Juan se sentía alegre y gozoso. Era necesario en esos tiempos ese ministerio de hospedar a las personas. Y en estos tiempos también se necesitan hogares, iglesias que hospeden a las personas. Es tan importante que nosotros seamos buenos hospedadores cuando alguien viene, cuando alguien nos visita, porque eso marca mucho la diferencia. La gente ve cuánto nos amamos, la gente sabe que esta iglesia es una persona que están obedeciendo a Dios. En tu casa, en tu hogar, hospedar a alguien debe de merarte también, cuando es alguien de la fe, y aún cuando es mayor, cuando es alguien de la fe de la familia. Nosotros contribuimos a la causa, así como Juan nos enseñó en la segunda carta, que decía que si nosotros recibíamos a los engañadores, a los que enseñaban doctrinas en nuestras casas, decía Juan, ustedes si lo hacen y le dicen bienvenidos, son partícipes de sus enseñanzas. De la misma forma, cuando tú recibes a un cristiano y lo acoges y lo hospeda bien, está contribuyendo con la causa. Quiero terminar con este pasaje que el Señor Jesús dijo en Mateo 25, 30 y 46. Esta sesión de Mateo 25, 30 y 46 habla de aquel juicio que Dios va a hacer a las naciones. Al final de los tiempos, Dios va a hacer un juicio a las naciones. Y este juicio que Dios va a hacer a las naciones va a ser un juicio donde tanto los cristianos van a ser juzgados y también van a darse cuenta de qué forma contribuyeron o no, pero también los inconversos. Y lo que quiero sacar de esto que voy a leer es algunas verdades para que tú veas cómo nosotros, por las acciones que hacemos y cosas que hacemos de bien, estamos haciéndosela al mismo Señor. Miren cómo dice el versículo 31 de Mateo 25, 31 y 46. Dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos, eso no está en pantalla, usted busca en su Biblia, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, Cristo. Y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, los cristianos de los inconversos, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Oveja a su derecha, cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, a las ovejas, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, aquí está, dice Jesús. Yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo pasó eso, Señor? Nosotros dimos cuenta. ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos y desnudo y te cubrimos? ¿Cuándo sucedió eso, Señor? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? ¿Cuándo fue eso, Señor? Jesús le respondió. Y respondiendo Israel le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos, ¿quiénes son los hermanos de Cristo? Tú y yo. Por cuanto lo hiciste a uno de los hermanos de Cristo,
a uno de mis hermanos más pequeño, a mí me lo hiciste. Sabía que cuando tú sirvías a otro, en el nombre de Cristo, tú estás sirviendo a Cristo. Cuando tú maltratas a otro, tú maltratas a Cristo. Cuando le hiciste a uno de estos más pequeños, también me lo hiciste a mí. Entonces dirá también a los de la izquierda. ¿Quiénes son los de la izquierda? Las cabritas, los cabritos. Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer. Tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste. Estuve desnudo y no me cubriste. Enfermo en la cárcel y no viniste a visitarme. O no me visitasteis. Entonces también ellos le respondieron diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces les respondió diciendo, de cierto os digo, que en cuanto no lo hicisteis a unos de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. E irán esto al castigo eterno y lo justo a la vida eterna. El punto es, ¿viste la importancia de por qué nosotros debemos de ser buenos hospedadores? De ayudar a la familia de la fe. Porque cuando nos servimos unos a otros, cuando nos amamos unos a otros, cuando hacemos todo como para el Señor, verdaderamente, aunque tú se lo hagas para otro, lo estás haciendo para el Señor. Que Dios ponga en nosotros esa actitud que tuvo Gallo, de tener un ministerio tan bonito. Un ministerio que trajo orgullo, alegría, gozo al corazón de Juan. Gallo era un hombre que andaba en la verdad, pero también servía en la verdad. Gallo era un hombre que se despojaba por atender a la familia de la fe. Que Dios nos ayude a nosotros, que seamos Gallo, que seamos gente Gallo, así piadoso, bondadoso, amoroso y servidores. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Dios, gracias porque tú eres bueno. Gracias por tu misericordia y porque tu palabra nos ha hablado de tal forma, Señor, que nos desafía a que nosotros seamos personas, Señor, que te sirvamos a ti al servir a otros. Perdónanos por las veces que tal vez nosotros no lo hacemos. Pensamos que aquel hermano o aquella hermana no se merece que yo le sirva. No sabiendo que lo que estamos diciendo, Cristo no merece que yo le sirva, porque si yo digo que aquel hermano no merece que yo le sirva, le estoy diciendo lo mismo a ti, Señor. Perdónanos por eso. Ayúdanos a ser personas hospedadores, amables, que recibimos a quienes son de la fe, a quienes son de la familia de la fe, como lo que son, hermanos y hermanas y familia de la fe entre nosotros. Ayúdanos, Dios. Y gracias por tu bendita palabra. Gracias porque ella es clara, mucho más clara de lo que yo puedo explicar o hablar. Gracias porque tu Espíritu Santo es el mejor intérprete y aplicador de tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu amor y tu bondad. Cristo Jesús. Amén.